Bienvenido a otra clase. Después de aprender qué es un LLM, qué son los tokens, qué es el contexto y cómo controlar un modelo, llega el momento más importante: dejar de ver la inteligencia artificial como teoría y empezar a construir algo real. Al final de este video, vas a entender cómo conectar una app con un modelo de inteligencia artificial, cómo controlar su comportamiento y cómo limitar el contexto, cómo cambiar entre proveedores y cómo convertir todo eso en un chatbot visual que ya se siente como un producto real. Ahora, vamos con la demostración de lo que construiremos en este video. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona el chatbot en la práctica. Aquí puedes escribir tu pregunta, elegir el proveedor, cambiar el modelo y ajustar cómo quieres que responda la inteligencia artificial. Vamos con una pregunta simple. Explícame qué es un token de forma sencilla. Presionamos enviar. Y listo. El modelo responde explicando de forma clara, con ejemplos y fácil de entender. Además, aquí podemos ver métricas importantes, como proveedor usado, modelo, tokens de entrada y de salida, etc. Esto es clave para entender cómo funciona el modelo por dentro. Ahora, probemos algo más aplicado. Explícame qué es un microservicio como si tuviera 12 años. Enviamos. Y observa cómo adapta la explicación dependiendo de la forma en que hacemos la pregunta. Eso es gracias al prompt y a los parámetros del modelo. También podemos cambiar cómo responde el modelo. Por ejemplo, podemos mover la temperature más bajo, más preciso, más alto, más creativo. Y así de fácil, puedes interactuar con distintos modelos de inteligencia artificial en una sola aplicación. Los primeros Reels te enseñaron las piezas, pero una cosa es saber qué es un token y otra muy distinta es ver cómo impacta dentro de un sistema real. Si es tu primera vez en el canal, te recomiendo que entres a la lista de reproducción de Fundamentos de Inteligencia Artificial. Son 10 Reels donde te enseñaré paso a paso cada uno de los temas importantes para poder construir este chatbot. Adicional a eso, te recomiendo visitar nuestra página systemhandler.com. Aquí podrás encontrar nuestras rutas de aprendizaje para poder reforzar todo el conocimiento que impartimos en este canal. Por ejemplo, si alguno de los temas que vemos en este video no te queda claro, puedes venir, buscarlo y reproducirlo en la plataforma de tu preferencia. Dentro de la página también podrás encontrar otros cursos como el curso de Python desde cero o la introducción a arquitectura de microservicios y arquitectura Event Driven. También puedes conocer sobre nuestra comunidad, quiénes somos nosotros y acceder a todas nuestras redes sociales. Recuerda que el conocimiento compartido en System Handler es totalmente gratuito. Para poder construir este asistente de IA, vamos a utilizar Jupyter Notebook. Aquí tomaremos cada uno de los conceptos de los fundamentos de LLM y los utilizaremos para poder construir una aplicación funcional. Antes de empezar con el notebook, vamos a preparar el entorno de trabajo. Aquí vamos a usar Astral UV. UV es una herramienta moderna para Python que sirve para gestionar proyectos, dependencias y entornos virtuales de forma mucho más rápida y cómoda que los flujos tradicionales. La documentación oficial lo describe como un administrador de paquetes y proyectos para Python extremadamente rápido. Lo primero que debes hacer es ir a la página oficial de instalación de UV y seguir los pasos según tu sistema operativo, porque la instalación cambia un poco entre Mac, Linux y Windows. La propia documentación oficial de Astra tiene una guía de instalación por plataforma. Adicional, si tienes algún error durante la instalación, puedes consultar las alternativas de instalación que la misma página te ofrece, o siempre puedes consultar ChatGPT o Cloud para solucionar tu error. Una vez instalado, puedes comprobar que todo salió bien con este comando. Ese comando te muestra la versión instalada de UV. Si quieres actualizar UV a la versión más reciente, usa este comando. La documentación oficial indica que UV Self Update actualiza UV cuando fue instalado con el instalador Standalone. Y cuando ya tengas UV listo, el comando más importante para este proyecto es este. UV-Sync sincroniza el entorno del proyecto con las dependencias definidas en el archivo del proyecto. En otras palabras, instala lo que hace falta para que el notebook funcione correctamente.
La documentación oficial explica que sincronizar es instalar en el entorno las dependencias resueltas desde el log file o la configuración del proyecto. Con eso ya dejamos listo el entorno y ahora sí podemos pasar a construir el chatbot. Ahora pasamos a la celda 2, donde vamos a cargar las librerías que usará nuestro proyecto. Antes de ejecutar esta celda, es muy importante revisar algo en la esquina superior derecha del notebook, el kernel. El kernel es simplemente el intérprete de Python que ejecutará el código. En este proyecto vamos a usar el entorno virtual del proyecto. En este caso, seleccionamos Python 3.12.12. Si el kernel no está seleccionado, solo hay que hacer clic en Select Kernel y elegir el entorno .vm del proyecto. Una vez seleccionado, ya podemos ejecutar la celda. Ahora, veamos qué hace cada importación. Primero, importamos OS. Esta librería nos permite leer variables del sistema como las API keys que usaremos para conectarnos a los modelos de inteligencia artificial. Después, aparece TextWrap. Esta librería sirve para formatear texto, por ejemplo, para que las respuestas del modelo se vean más ordenadas. Luego, importamos algunos tipos desde Typing. Esto no cambia cómo funciona el programa, pero ayuda a escribir código más claro, indicando qué tipos de datos esperamos usar. Después aparece Gradio. Gradio es la librería que nos permitirá crear la interfaz visual del chatbot. Gracias a Gradio, podemos tener un chat interactivo sin tener que programar toda una aplicación web desde cero. Finalmente, vemos dos clientes de modelos de inteligencia artificial. OpenAI nos permite conectarnos con modelos como ChatGPT y Anthropic nos permite conectarnos con modelos como Claude. Esto es lo que hará posible que nuestro chatbot pueda trabajar con distintos proveedores de IA. En resumen, esta celda no ejecuta lógica todavía. Simplemente prepara las herramientas que vamos a usar más adelante. Es como abrir la caja de herramientas antes de empezar a construir. Las primeras veces puede que tarde muchos segundos en cargar las librerías. Después de eso, será mucho más rápido. Ahora llegamos a una parte muy importante del proyecto: configurar las API keys. Una API key es básicamente una llave de acceso que permite que nuestro programa se comunique con los modelos de inteligencia artificial. En este notebook vamos a poder usar dos proveedores: OpenAI, que incluye modelos como GPT o ChatGPT, o Anthropic, que incluye modelos como Claude. Puedes usar uno solo o incluso los dos. Para obtener una API key de OpenAI, ve al siguiente enlace. Inicia sesión con tu cuenta y crea una nueva clave. La clave normalmente comienza con algo como SK-. Puedes crear una nueva API key dando clic aquí. Cuando crees tu API key, solo se te mostrará la primera vez, así que recuerda guardarla muy bien. Para Anthropic, el proceso es muy parecido. Debes ir al siguiente enlace. Dentro del panel, encontrarás la sección API Keys, donde puedes generar una nueva. Las claves de Anthropic normalmente comienzan con algo como sk-ant-. Para crear una API Key, debes dar clic en este botón. Al igual que con OpenAI, recuerda que solo se te mostrará la primera vez. En proyectos reales, no es buena práctica escribir las API Keys directamente en código. Lo mejor es usar un archivo llamado .env. Este archivo sirve para guardar variables de entorno como credenciales o configuraciones sensibles. En la raíz del proyecto, crea un archivo llamado .env y dentro coloca algo como esto. De esta manera, las claves quedan separadas del código y el proyecto es más seguro. Ahora, veamos qué hace el código. Primero, usamos getenv para leer las variables de entorno. Esto busca en el sistema si existen las variables OpenAI API Key o Anthropic API Key. Si ninguna de las dos está configurada, el programa muestra un error para avisarnos que falta la credencial. Y al final, el notebook imprime el estado de la credencial para confirmar si cada proveedor está disponible. En resumen, esta celda verifica que el proyecto tenga acceso a los modelos de inteligencia artificial antes de continuar. Si todo está configurado correctamente, el notebook podrá conectarse con OpenAI, con Anthropic o con ambos. Ahora, pasamos a la celda 4, donde ocurre algo muy importante. Vamos a crear la conexión con los proveedores de inteligencia artificial. Aquí aparece una idea clave que vimos en el REL 1. Una cosa es la empresa que provee la inteligencia artificial, otra cosa es el modelo,
y otra muy distinta es tu aplicación. En este notebook, nuestra aplicación no está atada a un solo proveedor, puede trabajar con OpenAI, con Anthropic o incluso con ambos, y el usuario podrá elegir cuál usar. Primero, creamos lo que se llaman clientes. Un cliente es simplemente el objeto que permite que nuestro programa se comunique con la API del proveedor. Aquí creamos dos posibles clientes, uno para OpenAI y el otro para Anthropic, pero solo se crean si la API key correspondiente existe. Esto permite que el notebook funcione incluso si solo configuraste uno de los proveedores. Después, definimos algo muy importante, el catálogo de modelos. Aquí, declaramos qué modelos estarán disponibles para usar en la aplicación. Por ejemplo, para OpenAI podemos tener modelos como GPT-4.1, GPT-4.1 Mini o GPT-5 Mini. Y para Anthropic podemos usar modelos como Claude Haiku, Claude Sonnet o Claude Opus. Esto funciona como un menú de modelos que la aplicación podrá ofrecer. Luego, hacemos algo muy útil. El notebook revisa automáticamente qué proveedores están disponibles según las API keys que configuramos antes. Si solo existe de OpenAI, entonces aparecerá OpenAI. Si también configuraste Anthropic, entonces aparecerán ambos. Finalmente, definimos los valores por defecto. Esto significa que cuando el chatbot se inicie, ya tendrá un proveedor y un modelo seleccionado automáticamente. Por ejemplo, el primer proveedor disponible y el primer modelo de ese proveedor. Cuando ejecutamos esta celda, el notebook imprime tres cosas importantes: qué proveedores están disponibles, cuál será el proveedor por defecto y qué modelo se usará inicialmente. En resumen, esta celda prepara el sistema para trabajar con múltiples modelos de inteligencia artificial. Nuestra aplicación ya sabe qué proveedores existen, qué modelos podemos usar y cuál será el modelo inicial. Eso nos deja listos para el siguiente paso, empezar a definir cómo queremos que el modelo se comporte. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo el proyecto, el prompt del sistema. Esto conecta directamente con el RIL 5, donde vimos que un prompt no es simplemente escribir una pregunta. Un buen prompt define cosas mucho más importantes: quién es el asistente, cómo debe responder, para quién está hablando y qué formato debe seguir. En otras palabras, aquí no le estamos preguntando algo al modelo, aquí le estamos diciendo cómo debe comportarse. En esta celda estamos creando el mensaje base que convertirá al modelo en un tutor educativo. Le decimos que sea claro, paciente y fácil de entender. También le decimos que piense en cualquier tipo de persona, incluso alguien que apenas está empezando. Eso es importante porque un mismo modelo puede responder de muchas maneras. Puede sonar técnico, frío, confuso, o puede sonar claro, útil y pedagógico. La diferencia muchas veces está en el prompt. Ahora, fíjate en algo importante. Este prompt no solo le da una personalidad al asistente, también le da reglas concretas. Por ejemplo, primero explica la idea principal con palabras simples, después dar un ejemplo real, luego usar una analogía si hace falta, y cerrar con un error común o una recomendación práctica. Eso hace que la respuesta no sea improvisada, hace que la respuesta tenga estructura. Esta parte es clave porque mucha gente usa IA así: explícame esto, y espera que la respuesta salga perfecta, pero cuando diseñas bien el prompt, el resultado cambia muchísimo. Porque ya no estás dejando que el modelo adivine cómo responder, le estás dando instrucciones claras. Eso hace la respuesta más útil, más ordenada y más consistente. También definimos el formato preferido. Eso significa que queremos que la respuesta salga organizada en bloques como idea principal, ejemplo, analogía o tip práctico y error común o siguiente paso. Esto mejora muchísimo la experiencia del usuario, porque la respuesta se vuelve más fácil de leer, más fácil de entender y más fácil de recordar. Cuando ejecutamos esta celda, el notebook imprime el contenido completo del System Prompt. Eso nos permite revisar exactamente qué instrucciones le estamos dando al asistente antes de empezar a usarlo. En resumen, esta celda define la personalidad, las reglas y la estructura del tutor. Y esa es una de las ideas más poderosas de todo este proyecto. La calidad de una respuesta no depende solo del modelo, también
Depende muchísimo de cómo diseñaste las instrucciones. Ahora llegamos a una parte muy interesante del notebook, los parámetros del modelo. Aquí vamos a definir algunos valores que controlan cómo responde la inteligencia artificial. Esto conecta con varios conceptos que vimos en los reels anteriores. El primero es la temperature. La temperature controla qué tan creativa o qué tan estable será la respuesta del modelo. Si la temperatura es alta, el modelo puede ser más creativo y generar respuestas más variadas. Si la temperature es baja, el modelo será más predecible y más consistente. Por eso, aquí usamos un valor de 0.3, que es un punto bastante estable para un tutor educativo. El segundo parámetro es top-P. Este parámetro controla el rango de palabras que el modelo puede considerar al generar una respuesta. En términos simples, define qué tan amplio es el conjunto de opciones que el modelo puede elegir. Un valor más bajo significa que el modelo considerará menos opciones y será más conservador. Aquí usamos 0.9, que mantiene un buen equilibrio entre estabilidad y variedad. El tercer parámetro es Max Output Tokens. Este valor define el tamaño máximo de la respuesta. En otras palabras, limita cuántos tokens puede generar el modelo al responder. Esto es útil por dos razones. Controla la longitud de las respuestas y también ayuda a controlar el costo cuando usamos APIs de IA. Aquí usamos 300 tokens, suficiente para explicaciones claras sin que la respuesta se vuelva demasiado larga. También definimos algo llamado Max History Turns. Esto controla cuánta conversación anterior enviamos al modelo. Cada turno representa una pregunta del usuario y una respuesta del asistente. En este caso, permitimos hasta 6 turnos de conversación. Esto mantiene suficiente contexto para entender la conversación, pero evita que el historial crezca demasiado. Una forma fácil de recordar estos parámetros es esta. Menor temperature, respuestas más estables. Menor top P, menos opciones posibles. Menor max output tokens, respuestas más cortas. Cuando ejecutamos esta celda, simplemente estamos guardando estos valores como configuración base del modelo. Todavía no estamos preguntando nada al modelo, solo estamos definiendo cómo queremos que se comporte. En resumen, esta celda define los controles principales que vamos a usar para ajustar el comportamiento del asistente. Y esto es algo clave para entender cómo funcionan los sistemas basados en modelos de lenguaje. La inteligencia artificial no solo depende del modelo, también depende muchísimo de cómo la configuras. Ahora pasamos a la celda 7, donde vamos a resolver un problema muy importante cuando trabajamos con modelos de inteligencia artificial. Esto conecta directamente con el reel 4, contexto. Un modelo de lenguaje no tiene memoria infinita. Cada vez que enviamos un mensaje al modelo, también podemos enviar parte de la conversación anterior para que entienda el contexto. Pero si seguimos agregando mensajes para siempre, pasan 3 cosas. Primero, aumenta el costo. Segundo, crece el número de tokens que enviamos. Y tercero, el sistema se vuelve menos eficiente. Por eso, necesitamos limitar el historial de conversación. Para resolver esto, creamos una función llamada trimHistory. Esta función recibe el historial completo de la conversación y lo recorta para mantener solo los mensajes más recientes. Aquí, usamos el concepto de turno de conversación. Un turno incluye una pregunta del usuario y una respuesta del asistente. Por ejemplo, usuario pregunta algo, el modelo responde. Eso cuenta como un turno. Dentro de la función hacemos un cálculo muy simple. Si queremos guardar 6 turnos de conversación, necesitamos almacenar 12 mensajes, porque cada turno tiene 2 partes, usuario y asistente. Finalmente, la función devuelve solo los últimos mensajes del historial, es decir, los más recientes. De esta manera, el modelo mantiene suficiente contexto para entender la conversación, pero sin enviar información innecesaria. Imagina que una conversación tiene 20 mensajes. Si el límite es 12, esta función simplemente elimina los 8 más antiguos y mantiene los 12 más recientes. Eso mantiene la conversación relevante y evita gastar tokens innecesarios. En resumen,
Esta función nos ayuda a gestionar uno de los recursos más importantes cuando trabajamos con modelos de lenguaje, el contexto. Y entender esto es clave para construir aplicaciones de inteligencia artificial eficientes. Ahora pasamos a la celda 8, donde organizamos la conversación antes de enviarla al modelo. Esto conecta directamente con el RIL 6, roles. Cuando hablamos con un modelo de lenguaje, los mensajes no se envían como texto simple. Cada mensaje tiene un rol que indica qué tipo de mensaje es. En este proyecto usamos tres roles principales. El role system define las reglas del asistente. Aquí colocamos el prompt del tutor que diseñamos antes. El role user representa la pregunta de la persona. Y el role assistant representa lo que responde la inteligencia artificial. Estos roles permiten que el modelo entienda quién dijo qué dentro de la conversación. Ahora veamos qué hace esta función. Primero, crea la lista de mensajes y agrega el system prompt. Esto asegura que el modelo siempre reciba las instrucciones del tutor antes de procesar la conversación. Después, recorremos el historial de conversación, pero no usamos todo el historial. Primero, lo recortamos usando la función trim history que vimos antes, para evitar enviar demasiados mensajes. Luego, verificamos que cada elemento del historial tenga el formato correcto, es decir, que sea un mensaje válido con rol y contenido. Esto evita errores si el historial contiene datos inesperados. Finalmente, agregamos la nueva pregunta del usuario. Esto será lo último que el modelo vea antes de generar su respuesta. Al final, la función devuelve una lista organizada de mensajes con roles claros, y esta lista es exactamente lo que se envía al modelo de inteligencia artificial. Si lo vemos de forma simple, la conversación que recibe el modelo se ve más o menos así. System, instrucciones del tutor. User, primera pregunta. Assistant, primera respuesta. User, nueva pregunta. Y ahora, el modelo debe generar la siguiente respuesta. En resumen, esta celda convierte una conversación simple en una estructura clara que el modelo puede entender. Y esto es algo muy importante cuando se construyen aplicaciones con LLMs. No solo importa lo que dices, también importa cómo organizas la conversación. Ahora llegamos a la parte más importante de todo el proyecto. En esta celda es donde realmente ocurre la llamada al modelo de inteligencia artificial. Aquí es donde el sistema toma la pregunta del usuario, elige el proveedor correcto, envía la conversación y recibe una respuesta. En otras palabras, aquí es donde el chatbot cobra vida. Esta celda junta varios conceptos que vimos en la serie. Aquí se ve que el modelo genera texto. Aquí aparecen los tokens. Aquí se aplican parámetros como temperature, top P y max output tokens. Y aquí también aparece el modo estable para obtener respuestas más consistentes. O sea, esta celda no solo ejecuta código, también convierte en práctica todo lo que hemos aprendido antes. La primera función se llama Extract Cloud Text. Esto existe porque no todos los proveedores devuelven la respuesta exactamente con el mismo formato. En el caso de Cloud, la respuesta puede venir dividida en bloques. Entonces, esta función junta esos bloques de texto y los convierte en una sola respuesta limpia. Después, tenemos una función llamada Normalize Provider. Esta función sirve para traducir distintos nombres del proveedor a un formato estándar. Por ejemplo, si alguien escribe OpenAI, ChatGPT o GPT, el sistema lo interpreta como el mismo proveedor. Y si escribe Anthropic o Cloud, también lo normaliza. Esto hace que el sistema sea más flexible y evita errores. Luego viene la función AskOpenAI. Aquí es donde se hace la llamada real a OpenAI. Primero, se verifica que el API Key exista. Después, si el modo estable está activado, se reduce la temperature y también el top P para que la respuesta sea más consistente. Luego, se construyen los mensajes usando la función que vimos antes y finalmente se envía la conversación al modelo. Cuando llega la respuesta, el sistema también extrae datos importantes como cuántos tokens de entrada se usaron, cuántos tokens de salida se generaron y cuántos tokens se usaron en total. Después tenemos la función AskCloud. La idea general es la misma, verificar
que exista el API Key, aplicar el modo estable, construir los mensajes, llamar al modelo y devolver la respuesta. Pero aquí hay una diferencia práctica importante. En este notebook, cuando usamos Cloud, enviamos la temperature pero no enviamos top P. Esto se hace para mantener la compatibilidad más simple en esta implementación. Al final, también calculamos métricas como tokens de entrada, tokens de salida y el total de tokens. Y finalmente, llegamos a la función más importante, AskModel. Esta función actúa como un coordinador. Recibe el proveedor elegido en la interfaz, lo normaliza y luego decide qué función usar. Si el proveedor es OpenAI, llama a AskOpenAI. Si el proveedor es Cloud, llama a AskCloud. Esto significa que el resto de la aplicación no necesita preocuparse por los detalles internos de cada proveedor, solo llama a una función general y esa función se encarga de hablar con el modelo correcto. Esta parte enseña una idea muy valiosa. Aunque OpenAI y Cloud son proveedores distintos, tu aplicación puede tener una sola entrada lógica para trabajar con ambos. Eso hace que el proyecto esté mejor organizado, sea más fácil de mantener y se parezca más a una aplicación real. Todas estas funciones devuelven algo muy útil, no solo la respuesta del modelo, sino también información adicional como qué proveedor respondió, qué modelo se usó, cuántos mensajes se enviaron y cuántos tokens se consumieron. Eso es importantísimo porque permite que la aplicación no solo responda, sino que también muestre métricas. En resumen, esta celda hace 4 cosas clave. Limpia las respuestas, normaliza proveedores, llama al modelo correcto y devuelve la respuesta con métricas. Y eso convierte al notebook en algo mucho más serio que un simple experimento. Lo convierte en una aplicación capaz de trabajar con múltiples modelos de inteligencia artificial. Ahora pasamos a la celda 10, donde vamos a hacer algo muy importante antes de construir el chat visual. Vamos a probar el modelo directamente desde el código. Esto es una práctica muy común cuando se construyen aplicaciones con inteligencia artificial. Antes de crear la interfaz o el diseño visual, primero verificamos que la lógica funcione correctamente. Esta prueba tiene 3 objetivos muy simples. Primero, comprobar que la API Key está funcionando. Segundo, verificar que el modelo responde correctamente. Y tercero, confirmar que el prompt del tutor está bien diseñado. Primero, creamos una variable llamada DemoHistory. Esto representa el historial de conversación. Como esta es la primera prueba, el historial empieza vacío. Después, usamos la función AskModel que vimos en la celda anterior. Aquí enviamos una pregunta muy sencilla. Explícame qué es un token de forma muy sencilla. Esta pregunta es perfecta para probar el tutor porque obliga al modelo a explicar algo técnico de manera clara. En esta llamada también usamos los parámetros que configuramos antes, el proveedor por defecto, el modelo por defecto, la temperature y el top P, el límite de tokens y el modo estable activado para obtener una respuesta más consistente. Después, imprimimos la respuesta del modelo. Esto nos permite ver inmediatamente si el tutor responde de la forma que esperamos. Y finalmente, imprimimos las métricas de la llamada. Aquí podemos ver información muy útil como qué modelo respondió, cuántos tokens se usaron y cuántos mensajes se enviaron al modelo. Esto es muy importante cuando se construyen aplicaciones reales, porque permite entender el uso de recursos y controlar costos. En resumen, esta celda nos permite confirmar que todo el sistema funciona correctamente antes de construir el chat visual. La API responde, el modelo entiende la pregunta y el tutor genera una explicación clara. Con esto validado, ya estamos listos para crear la interfaz del chatbot. Ahora pasamos a la celda 11 donde conectamos la inteligencia artificial con la interfaz visual. Aquí es donde el proyecto deja de ser solo lógica interna y empieza a comportarse como un chat real. La primera función se llama Update Model Choices. Su trabajo es muy simple. Cuando el usuario elige un proveedor, por ejemplo, OpenAI o Cloud, la aplicación actualiza automáticamente la lista de modelos disponibles. Así, el usuario solo ve modelos que realmente pertenecen a ese proveedor. La segunda función es ChatFN, y esta es la más importante de la celda. Aquí ocurre el flujo principal del chat.
Primero, la función recibe lo que el usuario escribió, junto con el historial de la conversación y los parámetros seleccionados, es decir, la pregunta, el proveedor, el modelo y la configuración del modelo. Después, la función usa askModel para llamar al proveedor correcto. Si el usuario eligió OpenAI, se usa OpenAI. Si eligió Cloud, se usa Cloud. Todo eso ocurre automáticamente. Cuando llega la respuesta, la función actualiza el historial del chat. Agrega primero el mensaje del usuario y después la respuesta del asistente. Así, la conversación se va construyendo paso a paso. Finalmente, la función crea un pequeño resumen con las métricas de la respuesta. Por ejemplo, qué proveedor respondió, qué modelo usó, cuántos tokens de entrada y salida hubo y cuántos mensajes se enviaron al modelo. Esto hace que el chat no solo responda, también muestra información útil sobre lo que está pasando por detrás. En resumen, esta celda hace que el chat funcione de verdad. Recibe la pregunta, llama al modelo correcto, guarda la conversación y devuelve tanto la respuesta como las métricas. Aquí, el notebook empieza a sentirse como una aplicación real. Ahora, llegamos a una de las partes más emocionantes del proyecto. En la celda 12, vamos a construir la interfaz visual del chatbot usando Gradio. Esto significa que nuestro modelo ya no se usará solo desde código. Ahora, podemos hablar con él como si fuera un chat real. Todo comienza con GRBlocks. Esto crea la aplicación web donde vivirá nuestro chatbot. Dentro de este bloque, vamos a construir toda la interfaz paso a paso. Primero, mostramos un título y una pequeña descripción. Esto explica qué hace el proyecto. Un tutor de inteligencia artificial que puede explicar cualquier tema de forma clara. Después, creamos la parte principal del sistema, el chat. Aquí aparece en el historial de conversación la caja donde el usuario escribe su pregunta y los botones para enviar o limpiar el chat. En la columna derecha aparece el panel control del modelo. Aquí, el usuario puede elegir qué proveedor usar, qué modelo usar y cómo debe comportarse el modelo. Primero, tenemos dos selectores, uno para elegir el proveedor, como OpenAI o Cloud, y otro para elegir el modelo específico. Debajo aparecen los controles de comportamiento del modelo. Aquí podemos ejecutar la temperature, el top P y el número máximo de tokens de la respuesta. También tenemos un interruptor llamado modo estable. Cuando está activado, el sistema reduce la creatividad del modelo para generar respuestas más consistentes. Debajo aparece el panel de las métricas. Aquí veremos información de cada respuesta, qué proveedor respondió, qué modelo se usó y cuántos tokens se consumieron. Finalmente, conectamos los botones con las funciones que programamos antes. Cuando el usuario presiona enviar, se ejecuta la función de chat. Cuando presiona limpiar, el historial se reinicia. Y cuando cambia el proveedor, la lista de modelos se actualiza automáticamente. Con esta celda ya tenemos algo muy poderoso, un chatbot completo que permite elegir proveedor, cambiar modelos, ajustar parámetros y ver métricas del modelo, todo dentro de una sola interfaz interactiva. Ahora llegamos a la última celda del notebook. Aquí simplemente vamos a ejecutar la aplicación para abrir el chatbot que acabamos de construir. Todo lo que programamos hasta ahora se conecta aquí. Cuando ejecutamos esta celda, Gradio inicia una pequeña aplicación web. Esto abrirá una interfaz donde podemos interactuar con el modelo como si fuera un chat. Una vez que el chatbot está activo, puedes hacer preguntas, cambiar el proveedor entre OpenAI y Cloud, probar distintos modelos, ajustar los parámetros del modelo y observar las métricas de la respuesta. Y si te das cuenta, acabas de construir tu propio laboratorio de modelos de lenguaje. Un sistema capaz de trabajar con múltiples proveedores de IA, controlar parámetros del modelo, gestionar contexto y mostrar métricas de uso. Además, este notebook aplica directamente los 10 fundamentos de los modelos de lenguaje que vimos en los Reels. Y esto es lo más importante. No solo aprendiste teoría sobre modelos de lenguaje, aprendiste cómo construir una aplicación real con ellos. Si entendiste este notebook, ya tienes las bases para construir asistentes inteligentes, tutores de aprendizaje, chatbots especializados y muchas otras aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y esto apenas es el comienzo.